Hay algo especialmente inquietante en descubrir que la puerta de la propia casa ha dejado de ser una puerta, no porque alguien haya colocado una cerradura nueva, no porque un intruso aguarde al otro lado, ni siquiera porque una catástrofe visible haya convertido la calle en un territorio prohibido, sino porque aquello que durante toda una vida significaba paso, elección y posibilidad, se ha transformado de repente en una frontera absoluta. Jason regresa mientras una lluvia anormal cae sobre el barrio. Anne intenta mantener la rutina familiar. Ruth y Graham todavía pertenecen a esa edad en la que los adultos deberían ser capaces de explicar lo que ocurre. Entonces llega la primera imposibilidad. Las puertas no ceden, las ventanas no se abren. Golpear, empujar o intentar romper el límite no devuelve el acceso al exterior. En las casas vecinas ocurre lo mismo. No hay una autoridad que aparezca para ordenar la situación. No existe una explicación tranquilizadora y, sobre todo, no hay ninguna certeza de que el encierro vaya a terminar. La vivienda de los Delgado, diseñada para protegerlos del mundo, se convierte en el mecanismo que los separa de él. Al principio, la amenaza parece casi abstracta. El verdadero terror no tiene todavía rostro, y esa ausencia es importante porque obliga a la familia a concentrarse en problemas mucho más pequeños, y precisamente por ello, más reconocibles. ¿Cuánta comida queda? ¿Qué ocurre si alguien necesita medicinas? ¿Cómo se mantiene ocupados a unos niños cuando no existe colegio, calle ni horizonte? ¿Qué sucede con los vecinos? ¿Qué significa despertarse cada mañana sin saber si se está viviendo el segundo día de una anomalía temporal o el principio de una nueva civilización? La última casa entiende que el apocalipsis no empieza necesariamente con explosiones. Puede empezar frente a un frigorífico contando lo que queda dentro. Puede comenzar cuando la rutina, antes invisible, revela hasta qué punto dependía de una red exterior de comercios, electricidad, transporte, comunicaciones, medicina, instituciones y desconocidos. Durante sus primeras fases, la película convierte lo doméstico en una especie de laboratorio de vulnerabilidad. Cada objeto parece conservar su función anterior, pero el significado de usarlo ha cambiado. Después llega el tiempo. Un día se convierte en tres, los días en semanas, las semanas en meses, y cuando la película ejecuta su gran salto temporal, la naturaleza del relato se modifica por completo. Los Delgado no han pasado una mala temporada encerrados, han vivido más de 5 años dentro de aquella casa. Los niños crecen, los intérpretes que encarnan a Ruth y Graham cambian. Las paredes envejecen, las superficies se gastan y prácticamente cada fragmento aprovechable del edificio termina integrado en algún dispositivo de supervivencia. La vivienda deja de parecer una casa suburbana sometida a una cuarentena imposible y comienza a adquirir la apariencia de una máquina artesanal construida pieza a pieza por personas que han tenido que reinventar su relación con la materia. El pequeño resquicio que ofrece la chimenea se convierte en una conexión esencial con el exterior. Jason diseña trampas y sistemas de captación, mientras Anne transforma espacios interiores en zonas de cultivo. El decorado mismo registra miles de decisiones acumuladas. No contemplamos simplemente un hogar deteriorado, contemplamos 5 años convertidos en arañazos, tuberías improvisadas, plantas, agujeros y objetos privados de su uso original para recibir otro más urgente. Y entre tanto, afuera hay algo, siluetas que aparecen con la lluvia, formas que no responden a las categorías con las que Jason y Anne intentan ordenar el peligro. Ruth, en cambio, parece percibir una lógica diferente. Observa, dibuja, conecta comportamientos, comprende antes que los demás que tal vez la pregunta equivocada sea qué quieren destruir esas criaturas. La película va desplazando lentamente su centro desde la fantasía de resistir al invasor hacia otra posibilidad mucho más incómoda. Y si el ser humano no es aquí la víctima inocente de una invasión, sino una especie que ha interpretado como agresión cualquier fuerza que le impida continuar viviendo exactamente como antes? Louis Leterrier ha explicado que los seres de la última casa no son extraterrestres, sino habitantes antiquísimos del océano, anteriores a la humanidad, que emergen después de siglos de explotación, contaminación y calentamiento de un planeta que los hombres habían terminado tratando como propiedad exclusiva.
El giro conceptual consiste en invertir la película de invasiones. Quienes se creían dueños del mundo descubren que, desde otra perspectiva, ellos son los recién llegados. Así, cuando la casa acaba inundándose y el conflicto alcanza su forma física más espectacular, la verdadera resolución no depende de que Jason construya un arma más eficaz, depende de que renuncie a utilizarla. Ruth ha comprendido que uno de esos seres intenta comunicarse. Jason, cuya identidad durante años se ha construido alrededor de proteger, controlar, reparar, cazar y anticipar, debe aceptar que la protección también puede consistir en escuchar a alguien que sabe menos sobre herramientas, pero entiende mejor aquello que tiene delante. Cuando deja de combatir y confía en su hija, la puerta se abre. La familia puede salir. La casa que parecía su única esperanza deja de ser necesaria y el horizonte reaparece. Ruth utiliza después una radio para preguntar si queda alguien más y una voz responde desde la estática. No es una restauración triunfal del viejo mundo, es algo más modesto, la posibilidad de empezar otra vez sabiendo que sobrevivir no significa necesariamente reconstruir exactamente lo que existía antes. Esa es la paradoja fundamental de La última casa. Una película construida alrededor del confinamiento termina preguntándose qué tendría que aprender una familia para merecer salir. Y precisamente por ello resulta interesante que su estreno se produjera el 7 de agosto de 2026, apenas unos años después de que las experiencias globales de confinamiento hubieran convertido determinadas imágenes domésticas, vecinos comunicándose desde ventanas, familias acumulando alimentos, calendarios que pierden significado, casas convertidas simultáneamente en escuela, oficina, refugio y prisión, en parte de una memoria cultural compartida. Leterrier y el guionista Matthew Robinson reconocieron abiertamente esa relación. El director explicó que el proyecto absorbía lecciones de los confinamientos sobre la supervivencia mental y emocional, mientras Greta Lee señaló que la experiencia obligaba a preguntarse cuánto necesitamos realmente y de qué manera organizamos nuestra vida alrededor del consumo. El proyecto había circulado inicialmente con el título 11.817. Cuando Netflix anunció oficialmente el inicio de producción el 21 de abril de 2025, ya estaban confirmados Greta Lee y Wagner Moura como protagonistas y se incorporaban Riley Chun, Noah Alexander Sosnowski, Emma Ho y Gabriel Barbosa, para interpretar a Ruth y Graham en distintas edades. El guión era de Matthew Robinson, conocido por trabajos como Love and Monsters, Dora and the Lost City of Gold y The Invention of Lying. Leterrier producía, además de dirigir, junto a Peter Chernin, Jenno Topping y Corey Adelson por Chernin Entertainment y Ollie Obst por 3Arts Entertainment. Entre los productores ejecutivos figuraban Thomas Bensky, Cecil Gadget, Lars Silvest, Thorsten Schumacher y Damian Anderson. El cambio posterior de 11.817 a The Last House, la última casa en su circulación en español, hizo explícito algo que el título numérico mantenía oculto. El verdadero protagonista conceptual era el espacio doméstico, no es un cambio menor. 11.817 pertenece al vocabulario del misterio. Un número puede ser una dirección, un código, una fecha, una contraseña, una coordenada o una clave cuyo significado aún debe descubrirse. The Last House pertenece, en cambio, al vocabulario del espacio y de la pérdida. Hay una casa y es la última. La palabra last introduce inmediatamente una amenaza histórica. Quizá sea el último hogar intacto, la última familia, la última frontera entre humanidad y extinción, o sencillamente la última versión de aquello que sus habitantes entendían por hogar. El título definitivo desplaza, por tanto, el misterio desde una clave externa hacia un concepto universal. Todos pueden imaginar una casa, todos pueden imaginar lo que significa no poder abandonarla, y todos pueden comprender el vértigo añadido por el adjetivo última. Para Louis Leterrier, además, el proyecto ocupa una posición curiosa dentro de una filmografía asociada durante años al movimiento. El realizador de The Incredible Hulk, Clash of the Titans, Now You See Me, Fast X y episodios de Lupin se había acostumbrado a concebir el espacio cinematográfico como aquello que los cuerpos atraviesan a toda velocidad. Automóviles, persecuciones, peleas, ciudades, escenarios que cambian continuamente. Una parte considerable de su trayectoria se apoya en la movilidad. La última casa parte del gesto opuesto.
El cineasta, que había dirigido enormes secuencias de acción, decide clausurar físicamente a sus personajes y trabajar durante casi 2 horas con un perímetro que no puede ampliarse. Leterrier llegó a describir la producción como la más difícil de su carrera, pese a haber trabajado en superproducciones de presupuestos gigantescos y en escenas que implicaban una logística espectacular. La dificultad aquí estaba menos en expandir el espectáculo que en lograr que un único edificio pudiera contener años de transformación narrativa, física y emocional. Ese contraste permite entender buena parte de la ambición formal del largometraje. La restricción espacial no significa que Leterrier renuncie al espectáculo, significa que intenta producir espectáculo mediante la transformación. En una persecución tradicional, la novedad proviene del siguiente lugar al que llega el personaje. En La última casa, tiene que proceder de mirar de nuevo el mismo lugar y descubrir que ha cambiado. La cocina, que en los primeros minutos representa normalidad doméstica, puede convertirse después en depósito, taller o territorio de racionamiento. Un salón deja de ser un espacio diseñado para el descanso y empieza a medir la distancia física entre personas que llevan años sin poder separarse. Una habitación infantil se transforma a medida que el niño crece, sin disponer de un mundo exterior en el que realizar ese crecimiento. Incluso una pared es temporal. Puede ser superficie decorativa hoy y reserva de material mañana. Kevin Jenkins, responsable del diseño de producción, concibió el decorado desde su estado final y trabajó hacia atrás. Era necesario saber cómo estaría la casa después de más de 5 años para poder determinar cuánto debía conservar en las fases anteriores y qué podía retirarse progresivamente. El principio rector resulta fundamental. No debía parecer una vivienda abandonada o simplemente demolida porque la familia sigue viviendo allí. Cada rotura tenía que sugerir una razón. Cada fragmento ausente debía poseer una historia funcional. La destrucción, por tanto, no es caos sino biografía. El edificio pierde materia porque sus habitantes necesitan sobrevivir. Una barandilla, una tabla, un electrodoméstico o una bicicleta pueden dejar de existir como objetos reconocibles para reaparecer como partes de mecanismos. Esta idea convierte la escenografía en dramaturgia. El escenario recuerda decisiones que quizá el guión ya no mencione. También explica por qué el rodaje siguió en gran medida el orden cronológico. A medida que la casa se alteraba físicamente, los intérpretes podían relacionarse con el espacio transformado, sin tener que imaginar por completo su desgaste. Greta Lee ha señalado la importancia de encontrarse con la versión envejecida del decorado y sentir que también el hogar había pasado por el tiempo de los personajes. Moura describió la construcción como una proeza de ingeniería, particularmente cuando la segunda mitad obligó a convertir aquella estructura en algo semejante a un acuario. La producción, de hecho, no se limitó a simular el agua mediante pantallas y efectos añadidos. Se construyeron sistemas capaces de inundar físicamente los espacios y los actores realizaron una parte importante del trabajo sumergidos. El cine contenido suele depender de una ilusión paradójica. Cuanto menor es el espacio, más precisa debe ser la producción. Un gran escenario puede distraer al espectador mediante novedad, escala o velocidad. Una casa repetida durante 100 minutos queda expuesta a la mirada. El público aprende dónde están las puertas, cuánto mide un pasillo, qué ventana da a qué vecino y dónde se encuentra cada objeto. Cualquier incoherencia espacial se vuelve visible. La última casa convierte esa familiaridad en una ventaja narrativa porque, cuando altera el edificio, el espectador no observa un decorado nuevo, sino una lesión en un lugar conocido. La transformación produce una sensación casi corporal. Sabemos cómo era aquella habitación y por eso sabemos lo que ha costado que llegue a ser esto. El recurso técnico más revelador consiste probablemente en dividir la textura visual del relato. Leterrier confirmó que la primera mitad se rodó en película fotoquímica de 35 milímetros y que, después del gran salto temporal, la producción cambió a digital. El paso no es un detalle fetichista destinado exclusivamente a espectadores capaces de identificar emulsiones. Funciona como estrategia perceptiva. La primera parte pertenece todavía al recuerdo de una vida reconocible.
La textura del celuloide conecta con la referencia explícita del director al cine de Amblin y a la tradición spielbergiana de hogares suburbanos que contienen aventura, miedo y maravilla. Después del salto de 5 años, la imagen digital contribuye a señalar que ya no estamos viendo el mismo régimen de realidad. La casa es la misma, la familia continúa siendo la misma, y sin embargo, su mundo ha cruzado una frontera histórica. Ese tránsito de 35 milímetros a digital constituye además una forma cinematográfica de envejecimiento. En lugar de limitarse a añadir maquillaje o suciedad, la película altera su propio soporte perceptivo. La imagen recuerda de manera distinta. El celuloide de la primera fase conserva una especie de calor doméstico incluso mientras la amenaza se instala. La segunda debe expresar un universo en el que la excepción se ha convertido en norma. Es un ejemplo de cómo el material de registro puede participar en el arco dramático sin necesidad de convertirse en un efecto ostensiblemente visible. La mayoría de espectadores no formulará conscientemente la diferencia, pero puede sentirla como un cambio de densidad, nitidez o relación con la luz. Aquí aparece uno de los aspectos más estimulantes de La última casa, incluso allí donde su dramaturgia resulta discutible. La película comprende que el tiempo no transcurre solamente sobre los cuerpos, transcurre sobre las cosas. Gran parte del cine apocalíptico utiliza el deterioro del paisaje como signo inmediato. Coches cubiertos de vegetación, edificios derrumbados, carreteras vacías. Leterrier no dispone de esa expansión iconográfica porque sus personajes no pueden recorrer la ciudad. Por eso comprime la arqueología del fin del mundo dentro de una vivienda. El paso de los años se encuentra en una sartén, una planta, una pared, una herramienta, una prenda reparada, una superficie que ha recibido demasiadas manos. El apocalipsis se vuelve doméstico no solo porque ocurre en casa, sino porque está hecho de objetos domésticos. La consulta con la especialista en supervivencia, Megan Hine, fue decisiva para sostener parte de esa dimensión material. El equipo trabajó a partir de necesidades elementales, refugio, agua, alimento, fuego y sueño, y trató de imaginar cómo una familia real podría reutilizar recursos cotidianos durante un confinamiento extraordinariamente prolongado. El hallazgo narrativo de la chimenea permite a Jason construir trampas, captar recursos y desarrollar la llamada chimney fishing, mientras una red improvisada de tuberías ayuda a alimentar los cultivos interiores. Aspiradoras, piezas de bicicleta, ropa, mobiliario y utensilios dejan de estar ligados a su función comercial para regresar a su condición física. Metal, plástico, tela, tubo, recipiente, cuerda, superficie. Este desplazamiento puede leerse como una crítica muy concreta a la relación contemporánea con los objetos. En una sociedad de consumo, la identidad de una cosa suele equivaler a la función por la que fue comprada. Una aspiradora es una aspiradora, una bicicleta es una bicicleta, un mueble es un mueble. En la economía de supervivencia de los Delgado, esa identificación se rompe. Los objetos recuperan su potencial material. Una bicicleta es también engranajes, metal y fuerza mecánica, una prenda es tela y cuerda, una botella es almacenamiento, una pared es madera. La catástrofe obliga a los personajes a deshacer la especialización que caracteriza a la vida moderna. En ese sentido, sobreviven aprendiendo a mirar las cosas de nuevo. La película conecta esa idea con el consumo de un modo explícito. Leterrier habló de su deseo de que el espectador, precisamente al ver la película desde su propia casa mediante Netflix, pudiera mirar después el frigorífico, los objetos y a las personas que lo rodean y preguntarse cuánto tiempo resistiría si todo el sistema exterior desapareciera. Greta Lee formuló una reflexión similar al describir la pregunta central como cómo obtener el máximo a partir de lo mínimo y relacionarla con una crítica del impulso de acumular siempre más. Para la actriz, la experiencia extrema obliga a distinguir lo material de aquello que realmente sostiene a los personajes, sus relaciones. Existe aquí una ironía industrial difícil de ignorar. Una producción de Netflix acerca del redescubrimiento del valor de lo material llega a un público mediante una infraestructura digital global, cuya lógica cultural ha contribuido a desplazar formatos físicos, videotecas privadas y formas antiguas de posesión audiovisual. La película incluso encuentra humor en la dependencia de lo que quede disponible cuando las plataformas y conexiones dejan de funcionar. No hace falta convertir esta contradicción en acusación.
Resulta más interesante entenderla como síntoma de la época. El streaming produce una historia sobre la fragilidad del ecosistema de servicios que hace posible el streaming. El espectador puede estar viendo en alta definición una familia que descubre que gran parte de la civilización contemporánea consiste en sistemas invisibles que funcionan hasta el momento en que dejan de hacerlo. Por eso, la arquitectura narrativa de La última casa es más interesante cuando se analiza como una sucesión de regímenes y no simplemente como una cadena de acontecimientos. El primer régimen es el de la anomalía. Algo imposible sucede y los personajes esperan una explicación. El segundo es el de la adaptación. Se acepta que la solución no será inmediata y se crean rutinas. El tercero es el de la duración. El salto temporal revela que el encierro no es una crisis transitoria, sino el mundo en el que los niños están creciendo. El cuarto es el de la revelación biológica y ecológica. La amenaza exterior adquiere forma. El quinto es el de la elección moral, destruir o intentar comprender. El último es el de la apertura, pero una apertura que no restituye el mundo anterior. El gran salto de más de 5 años es, narrativamente, una apuesta extrema porque elimina aquello que muchas películas de supervivencia utilizarían como su contenido principal. El espectador ve los primeros esfuerzos y después descubre de golpe que la familia ha conseguido sostenerlos durante años. Leterrier ha dicho que ese salto fue uno de los elementos que más le impresionaron del guión de Robinson. Su violencia dramática nace precisamente de lo que no muestra. De pronto han ocurrido miles de desayunos, discusiones, cumpleaños, noches de insomnio, reparaciones y pequeñas enfermedades fuera de campo. Los niños ya no son los niños que conocimos. El fuera de campo deja de ser espacial y se convierte en temporal. Esta elipsis obliga a reconsiderar el significado habitual del progreso narrativo. En un thriller convencional, avanzar significa acercarse a la solución del misterio. Aquí avanzar puede significar simplemente que el misterio permanece, pero las personas envejecen. Es una idea profundamente inquietante, porque reproduce una de las formas más auténticas de angustia, la posibilidad de acostumbrarse a aquello que en un principio parecía intolerable. El ser humano posee una enorme capacidad de normalización. La primera semana dentro de una casa sellada sería una crisis. El quinto año contendría tareas, bromas privadas, reglas, aniversarios, resentimientos y posiblemente hasta nostalgia por fases anteriores del propio confinamiento. La cinta explora así la diferencia entre sobrevivir y vivir. Sobrevivir implica mantener funciones biológicas. Vivir exige construir una temporalidad, una educación, una moral, un sentido de futuro. ¿Cómo se enseña a un niño a imaginar el mundo cuando el mundo es aquello que existe detrás de un cristal imposible? ¿Qué significa autoridad parental cuando los padres tampoco comprenden las reglas de la realidad? Jason y Anne pueden decidir cuánto alimento se reparte, qué riesgo merece asumirse o qué materiales pueden desmontarse, pero no pueden responder a la pregunta fundamental de sus hijos: ¿por qué? La paternidad queda entonces expuesta como una práctica basada parcialmente en la ficción de la competencia. Los niños no necesitan que sus padres sean omniscientes, pero las sociedades modernas construyen buena parte de la infancia alrededor de la confianza en que los adultos conocen los límites del peligro. La última casa elimina esa seguridad. Anne y Jason están tan desorientados como Ruth y Graham. La diferencia es que no pueden permitirse demostrarlo constantemente. Deben producir calma aunque carezcan de respuestas. Moura describió precisamente a Jason como un padre que intenta mantener estabilidad cuando todo se desmorona, obligado a examinarse para descubrir cómo conducir a su familia a través de una situación imposible. Este rasgo explica buena parte de la interpretación de Wagner Moura. Jason no es un héroe de acción en el sentido clásico, aunque adopte muchas funciones asociadas al héroe. Construye, protege, calcula, busca alimento, diseña trampas. Lo interesante es que todas esas competencias se convierten poco a poco en la fuente de su limitación. Jason cree en la resolución instrumental. Si existe un problema, hay que fabricar una herramienta. Si hay una amenaza, debe identificarse y neutralizarse. Si la casa es una prisión, cada centímetro puede convertirse en material para escapar. Esa lógica lo mantiene vivo durante años y,
Simultáneamente, le impide comprender el sentido último de lo que ocurre. La contradicción es buena porque evita que su aprendizaje final sea una simple corrección moral. Jason no estaba equivocado al intentar proteger a su familia. Sin sus habilidades, probablemente no habría familia que salvar cuando llega el momento de elegir. El problema surge cuando una estrategia extraordinariamente útil se transforma en una filosofía total. La capacidad de arreglar cosas no significa que todo sea una cosa que deba arreglarse. La capacidad de combatir no significa que todo aquello que da miedo sea un enemigo. El arco de Jason consiste por eso en aprender el límite de su propia eficacia. Ruth representa el polo contrario. Leterrier insistió en que su sensibilidad hacia las criaturas no debe entenderse como un poder sobrenatural. No posee una conexión mágica secreta. Observa desde otra disposición mental. Mientras los adultos se concentran en defensa, control y supervivencia, ella permanece abierta a la posibilidad de que una conducta incomprensible no equivalga automáticamente a hostilidad. Sus dibujos y observaciones le permiten reconocer patrones que los demás descartan. Moura la describió como alguien capaz de pensar en otra frecuencia. Narrativamente, Ruth pertenece a una larga genealogía de niños del cine fantástico que perciben lo que los adultos no ven. Sin embargo, La última casa intenta dar a ese tropo una base epistemológica más que sobrenatural. La niña no sabe más porque sea elegida, sabe de otro modo porque todavía no ha reducido el mundo a las categorías de los adultos. Para Jason, una criatura extraña que entra en el hogar pertenece a la categoría amenaza. Para Ruth, sigue siendo una pregunta. Esa diferencia entre respuesta y pregunta constituye el centro filosófico del clímax. También puede leerse como una reflexión generacional sobre la crisis ecológica. Los adultos son quienes heredan y reproducen modelos económicos, tecnológicos y culturales que han producido determinada relación extractiva con el planeta. Los niños reciben las consecuencias. Que sea Ruth quien comprenda antes la necesidad de coexistencia invierte la dirección tradicional de la enseñanza. El padre debe aprender de la hija. En vez de transmitirle cómo dominar el mundo, debe aceptar que quizá ella comprenda mejor cómo habitarlo. El riesgo de esta construcción es evidente y explica parte de la reacción crítica negativa. Convertir a una niña perceptiva en portavoz implícita de una moraleja ecológica puede simplificar conflictos cuya potencia provenía precisamente de su ambigüedad. Algunas críticas publicadas inmediatamente después del estreno consideraron que la película funcionaba mejor mientras permanecía como drama doméstico de supervivencia y que perdía fuerza cuando el último acto explicaba demasiado su dimensión ecológica. The Guardian destacó la eficacia de los primeros segmentos y cuestionó el desarrollo de las criaturas y el cierre. Tom's Guide describió el resultado como una película dividida en dos mitades, con una transición abrupta hacia un mensaje medioambiental más explícito. Pero precisamente esa dificultad merece analizarse porque forma parte de una tensión mayor en la ciencia ficción contemporánea. ¿Cuánto debe explicar un relato de misterio? Si La última casa no hubiese ofrecido ninguna clave, muchos espectadores habrían interpretado el encierro como simple dispositivo arbitrario. Al explicar el origen oceánico de las criaturas, la película corre el riesgo contrario, reducir lo inexplicable a tesis. El misterio funciona mediante déficit de información. La alegoría necesita cierta legibilidad. Leterrier y Robinson intentan sostener las dos cosas, y el último acto revela lo difícil que es conservar simultáneamente temor, sorpresa y claridad temática. La idea de unas criaturas marinas antiquísimas resulta en sí misma fértil. Leterrier las concibe como seres anteriores a los humanos, habitantes de las profundidades que emergen cuando el consumo, la contaminación y el calentamiento han llevado el ecosistema a un límite. El director resumió la inversión de perspectiva diciendo que la supuesta invasión termina revelando que los humanos ocupan el lugar de los invasores. No se trata de seres que llegan desde otro planeta para colonizar la Tierra, se trata de criaturas terrestres que reclaman espacio frente a una especie que había convertido la superficie y los océanos en extensiones de su propiedad. La potencia conceptual procede de alterar una de las fantasías más persistentes de la ciencia ficción de invasiones, la inocencia territorial humana. Desde la Guerra de los Mundos hasta incontables variaciones posteriores, la invasión extraterrestre presupone que la humanidad posee un derecho natural sobre el planeta
y que cualquier especie externa que lo dispute es agresora. La última casa pregunta qué ocurriría si esa lógica se aplicara desde el punto de vista de otras formas de vida terrestres. ¿Qué aspecto tendría la humanidad observada por una especie oceánica que ha soportado contaminación, aumento de temperatura, extracción de recursos y ocupación de ecosistemas durante generaciones? No es necesario atribuir conciencia política literal a las criaturas para que la metáfora funcione. Basta con aceptar la inversión de escala temporal. La vida humana mide el planeta según generaciones breves. Una criatura presentada como antiquísima convierte la civilización industrial en un acontecimiento reciente. Desde esa temporalidad, nuestras ciudades pueden parecer tan provisionales como la casa de los Delgado. Aquello que la familia cree permanente, propiedad, vecindario, infraestructura, se revela contingente. El mundo puede existir sin esas instituciones porque existía antes de ellas. La lluvia es la figura estética perfecta para esa inversión. En una ciudad como Seattle, donde el relato sitúa a la familia, la lluvia pertenece al paisaje cotidiano. No debería ser monstruosa. Precisamente por eso produce inquietud. El terror no nace de una sustancia alienígena que cae del cielo con un color imposible, sino de un fenómeno común cuya relación con el ser humano ha cambiado. El agua, condición básica de la vida, se vuelve barrera. Lo exterior no necesita destruir la casa, basta con impedir que la familia la abandone. El agua posee además una ambivalencia simbólica antigua. Limpia y ahoga, da vida y destruye, separa territorios y permite atravesarlos, conserva memoria geológica y borra huellas humanas. La última casa explota esa ambivalencia progresivamente. Al principio está fuera, golpeando superficies, después estructura sistemas de captación y supervivencia. Finalmente invade el interior y la casa se inunda. La frontera entre afuera y adentro desaparece. Aquello que los personajes habían intentado mantener al otro lado ocupa todas las habitaciones. La inundación final es por eso más que una escalada espectacular. Durante casi toda la película, la dramaturgia depende de la oposición casa/mundo. La casa puede ser prisión, pero continúa siendo un interior humano relativamente controlable. El exterior pertenece a las criaturas y al misterio. Cuando el agua entra, esa distinción colapsa. No existe ya un espacio puramente humano. La familia tiene que relacionarse con una realidad compartida. La propia producción llevó esa idea a un extremo físico considerable. Las secuencias submarinas se rodaron en estructuras preparadas para quedar realmente sumergidas, y el reparto realizó sesiones específicas de entrenamiento bajo la coordinación de Ian Creed. Los actores practicaron procedimientos de buceo, retirada de máscaras y reguladores, apnea y coreografías bajo el agua. Las acciones se planificaban mediante cuentas precisas para coordinar inmersiones, desplazamientos, objetos y momentos de salida a la superficie. Incluso la turbidez verdosa del agua se consiguió parcialmente mediante una solución tan prosaica como inesperada. Se utilizó brócoli para alterar su aspecto, lo que llevó al equipo a bromear sobre el llamado broccoli water. Greta Lee llevó esa preparación particularmente lejos. Entrenó en la London School of Diving, aprendió a compensar presión, limpiar la máscara, desplazarse entre tanques y contener la respiración. Según relató después, la experiencia modificó incluso una antigua fobia al agua y a los tiburones. Lo significativo para la película es que este trabajo técnico refuerza físicamente a Anne en un momento en que el personaje deja de ser únicamente la administradora emocional del hogar y se introduce literalmente en el medio que había constituido la amenaza exterior. Anne merece especial atención porque su función dramática es menos visible que la de Jason y por eso mismo quizá más cercana a aquello que el filme quiere decir sobre supervivencia. Greta Lee describió al personaje como la roca de la familia, inspirada en mujeres capaces de desplegar una fuerza extraordinaria cuando el cuidado de otros lo exige. La propia actriz utilizó la idea de hysterical strength para referirse a esa capacidad de una persona ordinaria de superar límites físicos o emocionales en situaciones extremas. El problema de esa caracterización es doble. Por un lado, otorga a Anne una centralidad ética.
No necesita convertirse en heroína tradicional para sostener a la familia. Por otro, corre el peligro de absorberla dentro del arquetipo de la madre cuyo valor consiste en sacrificarse. Parte de la crítica señaló precisamente que el guión concedía a Greta Lee menos definición individual de la que merecía una actriz de su capacidad. The Guardian consideró que el personaje carecía de suficiente distinción y Roger Ebert. Cohn fue aún más severo al cuestionar la profundidad general de la familia y la sensación de historia compartida entre sus miembros. Esa crítica toca un punto importante. La película quiere que la familia sea simultáneamente específica y universal. Necesita que Anne, Jason, Ruth y Graham tengan suficiente individualidad para generar drama, pero también que el espectador pueda imaginarse a sí mismo en su lugar. La universalización produce identificación, aunque puede adelgazar la biografía. No sabemos todo lo que sabríamos sobre una familia en un drama doméstico de 2 horas, porque buena parte del tiempo narrativo se dedica a mecanismos de supervivencia y misterio. El resultado depende entonces extraordinariamente de los intérpretes. Moura encuentra en Jason una combinación muy eficaz de cansancio, obstinación y autoridad improvisada. Su carrera reciente había reforzado una presencia dramática basada menos en la invulnerabilidad que en la intensidad moral, y La última casa utiliza esa cualidad para alejar al personaje del superviviente perfecto. Jason sabe hacer cosas, pero no posee seguridad interior. Cada solución construida es también una forma de aplazar la pregunta que no puede responder. El actor hace visible ese desgaste mediante la transformación corporal y gestual. La seguridad inicial se convierte en una concentración más rígida, como si el personaje necesitara estar constantemente calculando el siguiente problema para no enfrentarse al vacío. La película se beneficia especialmente de situar a un actor asociado internacionalmente a personajes de fuerte presencia dentro de un relato donde la fuerza tiene límites evidentes. Jason no puede romper una ventana, no puede conducir lejos del peligro, no puede enfrentarse al sistema político responsable, localizar al científico que conoce la respuesta ni viajar hacia una zona segura. La narrativa le retira las herramientas habituales del protagonista masculino de acción. Lo único que puede dominar es el interior de su casa, y hasta eso termina siendo provisional. Ruth debilita todavía más esa idea de dominio. Su capacidad consiste en observar sin conquistar. En un relato organizado alrededor de herramientas, trampas, tuberías y sistemas de supervivencia, ella aporta un conocimiento que no puede fabricarse. Por eso, el momento en que Jason acepta su lectura de la criatura es también un desplazamiento de autoridad. Sobrevivir ha sido durante años obedecer al padre que sabe construir. Salir exige que el padre obedezca a la hija que sabe interpretar. Graham ocupa una posición más problemática. Las historias de familias confinadas necesitan distribuir las respuestas psicológicas para evitar que todos los personajes expresen el mismo trauma. Si Ruth encarna apertura y Jason control, Graham puede funcionar como lugar de frustración, agresividad y crecimiento sin espacio. Un niño obligado a pasar a la adolescencia en una casa que no puede abandonar afronta un problema distinto al de sus padres. Ellos recuerdan una vida exterior completa. Él corre el riesgo de construir su identidad dentro de un mundo radicalmente reducido. La adolescencia depende normalmente de la expansión territorial. Aparecen nuevos amigos, escuelas, deseos, secretos y zonas de autonomía respecto a los padres. El encierro de La última casa hace exactamente lo contrario. Cuanto más crece el cuerpo de Graham, más pequeño parece el espacio. La familia, que para los adultos representa aquello que debe preservarse, puede convertirse para un adolescente en aquello de lo que no existe escapatoria. El hogar es simultáneamente protección y saturación. Aquí la película se aproxima al terror psicológico del confinamiento con mayor fuerza que cuando muestra criaturas. Después de suficientes meses, el verdadero monstruo puede ser la imposibilidad de estar solo, de caminar sin ser observado, de construir una identidad fuera de la familia. En ese sentido, el salto temporal
no solamente aumenta la escala de la supervivencia, modifica la naturaleza de los vínculos. Anne y Jason no están criando a los mismos niños que quedaron encerrados con ellos. Están criando adolescentes cuya relación con el mundo anterior depende en gran medida de recuerdos infantiles y relatos de sus padres. La sustitución de Riley Chung y Noah Alexander Sosnovsky por Emma Ho y Gabriel Barbosa, después del salto temporal, refuerza esa discontinuidad. Leterrier y el reparto tuvieron que despedirse literalmente de los actores infantiles y recibir a quienes representaban a los mismos personajes años después. En muchos filmes, el envejecimiento se resuelve con maquillaje o pequeñas variaciones. Aquí el cambio de rostros introduce una pérdida más profunda. Los padres siguen siendo reconocibles aunque deteriorados. Los hijos parecen haberse convertido ante nuestros ojos en otras personas. La casa registra esa transformación generacional de forma quizá aún más poderosa que los diálogos. En la primera fase, los objetos infantiles pertenecen a funciones convencionales: juego, colegio, ocio. 5 años después, la lógica de supervivencia ha absorbido gran parte de esa cultura material. La infancia misma ha sido reciclada. La bicicleta puede convertirse en mecanismo. Una habitación puede perder su identidad. El mundo obliga a que los objetos maduren antes que sus dueños. La decisión de rodar buena parte de la película en un solo espacio plantea también una cuestión de puesta en escena. ¿Cómo evitar que la composición visual se vuelva repetitiva? La respuesta de Leterrier y del director de fotografía Paul Ulvik-Roxette pasa, en buena medida, por convertir el espacio en una variable emocional. Roxette figura acreditado como director de fotografía y Adam Goff como montador, mientras Kevin Jenkins se ocupó del diseño de producción. El desafío no consiste únicamente en encontrar muchos ángulos de una sala, sino en modificar la relación entre cuerpo, luz y arquitectura para que el mismo encuadre pueda significar cosas diferentes según el momento del relato. Al principio, la casa conserva profundidad. Las habitaciones se conectan visualmente y todavía puede sentirse cierta continuidad entre interior y exterior a través de ventanas que, aunque infranqueables, permiten mirar. Con el tiempo, el deterioro y la acumulación de sistemas improvisados densifican el cuadro. Allí donde antes había líneas claras, aparecen tuberías, plantas, herramientas, recipientes y superficies gastadas. El espacio visual se llena a medida que el mundo de los personajes se vacía. Es una inversión expresiva elegante. Exteriormente disponen cada vez de menos mundo. Interiormente poseen cada vez más objetos transformados. La casa se hace visualmente más compleja cuanto más reducida es la existencia. Podría decirse que el decorado materializa la memoria. Todo lo vivido queda adherido a las habitaciones porque nadie puede marcharse a otro lugar y comenzar de nuevo. Las ventanas adquieren una función especialmente importante. En la tradición cinematográfica, una ventana es un dispositivo de encuadre dentro del encuadre. Permite mirar otro espacio y, por tanto, imaginar movimiento. En La última casa, esa promesa se vuelve cruel. Ver no significa poder llegar. La calle existe a pocos metros. Los vecinos pueden estar físicamente cerca y, sin embargo, esa distancia resulta más absoluta que un océano. Durante los primeros compases, la comunicación a través de cristales y carteles reactiva inevitablemente recuerdos de los confinamientos reales. Algunas críticas destacaron escenas en las que vecinos se relacionan desde sus casas o participan de momentos colectivos sin compartir físicamente el mismo espacio. Tom's Guide señaló, por ejemplo, la combinación entre esos instantes de improvisada comunidad y otros mucho más oscuros, como la progresiva evidencia de que algunos vecinos se quedan sin alimento. La distancia entre casas permite a la película explorar una forma inquietante de solidaridad impotente. Normalmente, ayudar a un vecino puede significar cruzar una calle. Aquí la proximidad visual intensifica la culpa porque la familia puede ver necesidades que no tiene capacidad de solucionar. El desastre destruye una idea esencial de comunidad, la posibilidad de convertir empatía en acción. Esa impotencia introduce un conflicto ético que la cinta podría haber desarrollado todavía más. Cuando los recursos son finitos, toda forma de solidaridad tiene un coste,
Si existiera una manera limitada de compartir comida, ¿cuánto debería entregar una familia a otra? ¿Cuándo la protección de los hijos justifica negar ayuda? ¿Qué queda de una comunidad cuando cada hogar se convierte en unidad de supervivencia autosuficiente? La premisa permite imaginar una política entera de ventanas, mensajes y decisiones imposibles. La última casa se acerca hacia esos dilemas, pero con frecuencia prefiere regresar al núcleo familiar. Esa elección explica tanto su eficacia emocional como sus límites políticos. La película habla de la humanidad, pero casi siempre desde una familia. Habla de consumo colectivo, pero lo dramatiza mediante un frigorífico. Habla de crisis ecológica planetaria, pero la experimentamos como agua entrando en un salón. Esa reducción de escala es, sin embargo, coherente con la lógica de la película. Leterrier parece interesado en convertir grandes conceptos en sensaciones domésticas. El cambio climático es demasiado vasto para percibirse directamente. La lluvia contra tu ventana sí puede percibirse. El colapso de cadenas de suministro es abstracto, el hambre de un hijo no. La degradación de ecosistemas oceánicos es estadística para buena parte de la población. Una criatura marina atravesando tu casa inundada es inmediata. La pregunta es si esa traducción simplifica demasiado aquello que intenta representar. En ocasiones, sí. El peligro de toda alegoría ecológica basada en monstruos es terminar personificando un proceso sistémico. La crisis climática no es una criatura con la que pueda negociarse ni una voluntad que decida perdonar a una familia porque ha demostrado compasión. Convertir la naturaleza en juez moral puede ofrecer un clímax legible, pero también desplazar responsabilidades políticas, económicas e históricas hacia una fábula sobre aprender a convivir. El filme es más complejo cuando permite que las criaturas sean algo más ambiguo. Su diseño buscó deliberadamente evitar una identificación zoológica inmediata. Jenkins y Leterrier tomaron como referencias películas como Jaws, Alien y The Thing, obras que comprendían el poder de mostrar de manera parcial. El diseño surgió sorprendentemente pronto en el proceso conceptual y se concibió como una forma fluida, casi danzante, que puede apoyarse en tentáculos y producir durante ciertos movimientos la ilusión de unas piernas o de una cola semejante a un vestido. La producción construyó además una criatura física de silicona para las escenas dentro de la casa inundada. Un titiritero operaba desde el interior del pesado traje, y los efectos visuales completaban posteriormente el resultado. Esta decisión encaja con la preferencia general del proyecto por efectos prácticos siempre que fuera posible. Leterrier, que ha trabajado extensamente con grandes dispositivos digitales, quiso que aquí la materia reaccionara realmente con actores, agua y decorados. La elección posee una dimensión estética importante. Una criatura digital puede atravesar el espacio sin afectar necesariamente a la producción física durante el rodaje. Una criatura material desplaza agua, tiene peso, ocupa volumen y obliga al actor a reaccionar ante algo presente. En un filme obsesionado con convertir objetos cotidianos en materia tangible, habría resultado contradictorio que su amenaza principal fuese puramente abstracta. Al mismo tiempo, la recepción inicial demuestra que la materialidad no garantiza por sí misma eficacia terrorífica. Varios críticos consideraron poco memorable el diseño final o cuestionaron que la transición hacia el cine de criaturas produjera el miedo esperado. The Guardian fue particularmente crítico con ese aspecto, mientras Metacritic recogía una recepción general clasificada como mixta o media apenas un día después del estreno. Lo interesante es que quizá las criaturas no deberían evaluarse únicamente según el criterio de si asustan. Leterrier ha insistido en que no son villanos convencionales. Si su función consiste en desplazar el punto de vista moral, un diseño excesivamente demoníaco habría reforzado justamente la lectura que el final desea cuestionar. La criatura debe producir temor suficiente para justificar la reacción de Jason y, al mismo tiempo, permitir que Ruth vea algo distinto. El espectador necesita poder atravesar el mismo cambio perceptivo. Esta es una de las razones por las que la película mantiene una relación ambigua con el género de terror. Leterrier ha llegado a afirmar que él mismo no la concibe estrictamente como una película de terror, pese a que contiene imágenes, situaciones y convenciones asociadas al género.
En una entrevista publicada con motivo del estreno, explicó que lo que le atrajo del guión de Robinson fue menos la posibilidad de hacer monstruos que la identificación personal con la experiencia familiar y emocional. Esa posición puede parecer extraña ante un largometraje que incluye encierro sobrenatural, criaturas, privación, deterioro mental e inundación, pero ayuda a entender su tonalidad. La última casa no pretende mantener una intensidad de horror constante. Dedica mucho tiempo a rutinas, humor, discusiones y adaptación. El miedo funciona como presión de fondo, mientras la experiencia central es la transformación de la familia. El problema surge cuando las expectativas genéricas generadas por el marketing y por la propia premisa demandan otra clase de progresión. Un espectador que entra esperando terror puede interpretar los largos segmentos domésticos como demora. Uno que entra por el drama familiar puede sentir que las criaturas del último acto invaden una película más interesante. Esa fractura aparece repetidamente en las primeras críticas. En Rotten Tomatoes, a 8 de agosto de 2026, apenas un día después del estreno, el Tomatometer figuraba en un 34% a partir de 32 reseñas y el Popcorn Meter en un 26% con más de 250 valoraciones, cifras que por su proximidad al lanzamiento deben entenderse como extraordinariamente provisionales. Metacritic registraba un 45 sobre 100 con 18 críticas, clasificando la recepción como mixta o media. La dispersión de valoraciones es reveladora. Polygon aparecía en el extremo favorable, mientras otras publicaciones como Roger Ebert, como Screen Rant, se mostraban mucho más negativas. Por tanto, hablar ya de consenso definitivo sería metodológicamente incorrecto. El filme acaba de llegar a Netflix y su relación con la audiencia todavía está formándose. Lo que sí puede describirse es un patrón inicial. Incluso entre críticos poco entusiastas, existe reconocimiento hacia la fuerza de la premisa, ciertos elementos de la producción física y las interpretaciones, mientras que las objeciones se concentran en el desarrollo del guión, la transición tonal y el grado de explicitud del último acto. The Wrap, por ejemplo, consideró que la película estaba muy bien presentada y elegida en reparto pese a sus problemas. Variety señaló que, aun con elementos absurdos, tenía una percepción convincente de cómo la vida puede continuar después del colapso. Esa observación de Variety toca una virtud real. La última casa comprende que el apocalipsis está lleno de administración. Cultivar, reparar, dormir, limpiar, distribuir, mantener herramientas, conservar horarios. La supervivencia no es una serie ininterrumpida de clímax, es repetición. Precisamente por ello existe una tensión inevitable entre verosimilitud y ritmo cinematográfico. Cuanto más fielmente representa la rutina, más corre el riesgo de que el espectador experimente la monotonía de los personajes. El montaje de Adam Goff tiene que negociar constantemente ese problema. No puede mostrar 5 años, pero tampoco puede reducirlos a una sucesión tan rápida que el sufrimiento pierda peso. El salto temporal resuelve parcialmente la cuestión mediante una elipsis gigantesca, aunque después necesita que cada escena comunique simultáneamente el presente y el tiempo acumulado. Las interpretaciones adultas ayudan a mantener esa densidad. El cansancio no se expresa solo mediante maquillaje. Está en la economía del gesto, en una conversación que ya no necesita determinadas explicaciones, en la manera en que los personajes manipulan dispositivos que debieron aprender a utilizar durante años invisibles para el espectador. Un objeto complejo empleado sin comentario puede contener una historia entera de prueba y error. El sonido realiza una función similar. Yair Elazar Glotman compuso una banda sonora concebida para evolucionar junto al estado emocional de la familia. El compositor explicó que partió de una zona íntima asociada a la conexión familiar y al misterio, y amplió gradualmente el espectro hacia grandes intervenciones orquestales con metales pesados, percusión agresiva y cuerdas distorsionadas a medida que aumentaba la lucha por sobrevivir. La idea más interesante de su enfoque consiste en aplicar a la música el mismo principio de reutilización que domina la casa. Si los Delgado deben sobrevivir transformando los objetos que tienen a mano, el compositor decidió mirar también los objetos como posibles instrumentos.
Elementos inesperados se convirtieron en fuentes sonoras, incluida una puerta oxidada que adquirió una función textural importante. Posteriormente, el equipo trasladó esa filosofía a AIR Studios, donde grabó una orquesta de 80 músicos, utilizando posiciones de micrófono y técnicas de interpretación menos convencionales. Aquí existe una correspondencia formal especialmente lograda. La música no comenta simplemente la supervivencia, está conceptualizada como supervivencia. Reciclar una puerta como fuente sonora equivale musicalmente a convertir una bicicleta en pieza de maquinaria. El mundo sonoro imita la economía material de los personajes. Glotman diseñó además el tema principal con una naturaleza doble. Puede aparecer cálido cuando la familia se encuentra unida y mutar hacia algo inquietante cuando la amenaza exterior gana presencia. Esa duplicidad musical resume la película entera: casa barra refugio y casa barra prisión, familia barra consuelo y familia barra confinamiento, agua barra vida y agua barra muerte, criaturas barra monstruos y criaturas barra habitantes legítimos. La música encuentra su contrapunto en los ruidos. En un relato encerrado durante años, el espectador debería aprender la acústica de la vivienda igual que aprende su geografía. La lluvia sobre el cristal, los conductos, el crujido de materiales modificados, los sistemas de captación, el agua moviéndose por zonas donde antes no existía. Todos esos sonidos convierten el edificio en organismo. El silencio también importa porque el silencio de una casa aislada nunca es vacío completo. Cuando desaparecen tráfico, conversaciones exteriores y actividad urbana, emergen ruidos que la vida cotidiana normalmente enmascara. Ese fenómeno puede resultar más perturbador que una música de terror explícita. La ausencia de ciudad convierte el hogar en caja de resonancia. La propia lluvia funciona como ruido continuo y, por ello, como forma de ocupación. Incluso cuando las criaturas no se muestran, su mundo acústico está presente. El sonido exterior recuerda constantemente que algo existe detrás de las paredes. En ese sentido, La última casa adopta un principio cercano al de Jaws. La amenaza puede estar dramáticamente presente antes de estar visualmente identificada. Sin embargo, a diferencia de Jaws, donde la presencia del tiburón se asocia a un motivo musical extraordinariamente simple y reconocible, La última casa busca una experiencia sonora más textural. Eso corresponde a su amenaza menos individual. No existe un monstruo único al que derrotar. Existe un ecosistema que ha cambiado la relación entre humanidad y mundo. La noción de ecosistema permite entrar en el núcleo filosófico del filme. La última casa trata sobre la diferencia entre propiedad y pertenencia. Los Delgado poseen legalmente su casa, pero esa propiedad no les concede capacidad real para salir de ella. La humanidad cree poseer territorios, recursos y océanos, pero las criaturas cuestionan esa soberanía desde una escala temporal radicalmente distinta. La casa es probablemente la forma material más básica de propiedad privada en el imaginario contemporáneo. Comprar una vivienda significa delimitar un pequeño fragmento del planeta y llamarlo propio. Paredes, cerradura, jardín, valla. La arquitectura traduce el concepto jurídico de exclusión. La anomalía de la película invierte esa lógica. Las paredes permanecen, pero quien queda excluido del mundo es el propietario. Esto vuelve especialmente irónico el deseo de Jason de recuperar el control. Cuanto más modifica su propiedad para sobrevivir, menos se parece a aquello que originalmente había adquirido. Arranca, corta, desmonta y reutiliza hasta que la casa ya no es símbolo de estabilidad económica, sino materia prima. La vivienda moderna suele representar una promesa de permanencia. Se compra pensando en décadas, familia, herencia, acumulación de recuerdos. La última casa lleva esa promesa al extremo perverso. Efectivamente, la familia permanece durante años, pero porque no puede marcharse. La película dialoga así con una tradición cultural en la que la casa posee siempre doble significado. Desde el gótico, el hogar puede proteger y encerrar, conservar memoria y ocultar violencia, separar al individuo del peligro exterior y concentrar el peligro interior. Aquí el giro consiste en eliminar casi por completo la posibilidad de fuga. La casa encantada tradicional amenaza con aquello que habita dentro. En La última casa, la estructura misma del mundo convierte la salida en imposible, pero no hay fantasmas heredados ni crimen familiar ancestral.
El origen del terror es colectivo y ecológico. Esa diferencia actualiza el viejo motivo para una época en la que muchas amenazas fundamentales, calentamiento global, pandemias, contaminación, interrupción de infraestructuras, no pertenecen a un individuo maligno identificable. El cine clásico de catástrofes solía ofrecer enemigos visibles o eventos concretos: terremoto, meteorito, incendio, invasión. La crisis climática contemporánea carece de esa dramaturgia. No tiene un único comienzo ni un final claramente delimitado. No existe un villano al que encarcelar. Las causas están distribuidas entre sistemas económicos, decisiones políticas, industrias, hábitos de consumo e historias de desarrollo. La última casa intenta resolver ese problema mediante una metáfora narrativa. Las consecuencias adquieren cuerpo. Las criaturas convierten un proceso ecológico disperso en interlocutor. Eso facilita el drama, aunque también corre el riesgo de moralizar la naturaleza. Cuando los seres deciden liberar a la familia, después de que Jason renuncie a la violencia, la película introduce un sistema de juicio. No basta con sobrevivir físicamente. Los Delgado tienen que demostrar una transformación moral. Leterrier explicó que las criaturas desean que la humanidad aprenda a vivir conjuntamente en vez de continuar dominando a los demás y al mundo natural. La idea posee una claridad casi fabulística. Los personajes reciben una prueba y salen cuando comprenden la lección. Esa estructura pertenece más al cuento moral que al horror cósmico. En el horror cósmico clásico, el universo no suele interesarse por nuestra mejora moral. Aquí sí. Por eso el final divide. Puede experimentarse como culminación emocional satisfactoria del arco de Jason. Después de pasar años intentando controlar, finalmente escucha. O puede sentirse como simplificación de un misterio que resultaba más poderoso cuando las criaturas eran opacas. Ambas lecturas son legítimas porque la película cambia realmente de régimen. El primer tramo pregunta: ¿qué está ocurriendo? El final responde: lo que está ocurriendo tiene significado. El salto entre ambas cosas es considerable. Ruth funciona como puente porque acepta antes que el resto que el acontecimiento no es solamente mecanismo sino comunicación. Ella no pregunta únicamente cómo escapar, pregunta qué quiere decir aquello que está pasando. La diferencia es casi hermenéutica. Jason practica ingeniería, Ruth interpretación. Ese contraste puede ampliarse hasta convertirlo en comentarios sobre la propia modernidad. Una cultura tecnocrática tiende a plantear los problemas como desafíos solucionables mediante mejores herramientas. Si escasea un recurso, se optimiza. Si existe una barrera, se diseña una tecnología. Si aparece una enfermedad, se investiga una intervención. Esa capacidad ha producido logros extraordinarios, pero la última casa pregunta por aquello que la técnica no puede decidir. ¿Para qué queremos sobrevivir y qué clase de relación deseamos mantener con el mundo que hace posible esa supervivencia? Jason representa el éxito de la racionalidad instrumental. Gracias a ella, la familia come. Ruth representa la pregunta ética que aparece después. La película no dice que debamos abandonar la técnica. Sería absurdo, dado que los personajes siguen vivos gracias a ella. Dice que la técnica no puede ser el único lenguaje. Anne se sitúa entre ambos polos. Su supervivencia está asociada menos a dominar herramientas que a sostener relaciones, cultivar, cuidar y asumir riesgos físicos vinculados directamente a otros. Si Jason transforma la casa mediante ingeniería y Ruth transforma la interpretación de las criaturas, Anne preserva el tejido emocional que hace que cualquiera de esas acciones tenga sentido. La división podría parecer demasiado esquemática si se lee en términos de roles familiares tradicionales: padre constructor, madre cuidadora, hija intuitiva, y es aquí donde la película se expone a críticas legítimas. Una historia contemporánea sobre transformación ecológica podría haber problematizado con mayor profundidad esas asignaciones. Sin embargo, el relato intenta complicarlas cuando Anne asume acciones físicas decisivas y Jason debe renunciar a la autoridad epistemológica. La transformación del padre no consiste en volverse más fuerte, sino en aceptar no saber. Esa es una evolución poco habitual en un cine comercial, acostumbrado a culminar con la adquisición de poder. Jason sobrevive cuando abandona poder. El gesto tiene resonancias políticas amplias.
Las sociedades humanas han construido buena parte de su relación con la naturaleza en términos de dominio. Canalizar ríos, perforar suelo, regular especies, convertir bosques en recursos, controlar temperatura y luz dentro de edificios, acelerar transporte, eliminar distancias. La casa suburbana representa precisamente una forma altamente tecnológica de separación respecto al entorno. Dentro podemos mantener un microclima, almacenar comida, obtener agua instantánea y evitar muchas condiciones naturales. El encierro de la última casa convierte esa comodidad en dependencia visible. El hogar parece autosuficiente hasta que se desconecta de las redes que lo sostienen. Entonces descubrimos que la autonomía doméstica era ilusión. La transformación de la vivienda en sistema de cultivo, captación y reutilización representa una forma paradójica de retorno ecológico. Los personajes tienen que producir dentro aquello que antes compraban fuera. El consumo se convierte en ciclo material. De ese modo, la película toca también la cuestión de los residuos. En el mundo anterior, un objeto roto podía desecharse y sustituirse. Dentro de la casa sellada no existe afuera al que enviar basura. Todo permanece en el mismo ecosistema. Esta ausencia de exterior es filosóficamente crucial. Las sociedades de consumo funcionan en parte gracias a la ficción de que existe un lugar llamado fuera, fuera de nuestra vivienda, fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro campo visual. Tiramos algo y desaparece. Las criaturas marinas representan justamente el regreso de aquello que la civilización había enviado fuera. El océano ha cumplido durante siglos una función simbólica parecida, inmenso, profundo, capaz de absorber. La contaminación cuestiona esa fantasía. Nada desaparece realmente. La última casa convierte esa verdad ecológica en estructura narrativa. Finalmente, aquello que estaba fuera vuelve dentro. Por eso, la inundación posee la fuerza de una devolución. La casa recibe el mundo que había intentado mantener separado. Agua, vegetación y criatura entran en el espacio humano. La producción física del decorado refuerza involuntariamente otra idea: construir una casa cinematográfica que pueda ser desmontada, envejecida, inundada y transformada exige una planificación extraordinaria. Leterrier explicó que tuvieron que pensar la estructura al revés y que quiso usar materiales, animales, lluvia y plantas reales siempre que fuese posible, además de reciclar agua durante el rodaje para reducir el impacto de determinadas operaciones. Hay algo casi metacinematográfico en ese procedimiento. El equipo construye un hogar únicamente para destruirlo progresivamente, igual que la familia destruye su hogar para poder seguir viviendo en él. La producción y la ficción obedecen la misma lógica material. La casa es a la vez decorado y máquina narrativa. Sus transformaciones marcan actos con mayor claridad que cualquier rótulo. En una película convencional podríamos señalar cambios de localización como articulaciones dramáticas. Aquí señalamos estados del mismo espacio. Esto aproxima la última casa a ciertos experimentos teatrales, donde la limitación del escenario obliga a que tiempo e interpretación produzcan variación. Pero Leterrier nunca abandona por completo su instinto de cineasta de espectáculo. El clímax inundado amplía la escala física y utiliza la transformación final del decorado para recuperar movimiento. Se podría decir que durante buena parte de la cinta el director acumula energía cinética. Jason quiere salir, la cámara quiere salir, la propia lógica de un cineasta asociado a persecuciones quiere salir. Pero la película se obliga a permanecer. Cuando finalmente el agua rompe el orden espacial, la contención se libera. El resultado no siempre mantiene claridad perfecta. Algunas críticas han señalado que el montaje del set piece final puede resultar confuso. Sin embargo, esa confusión también tiene una base material. Las coordenadas domésticas que el espectador había aprendido dejan de funcionar cuando habitaciones conocidas están sumergidas. El agua altera percepción, gravedad aparente, velocidad y sonido. Los personajes ya no caminan por la casa, flotan y se impulsan dentro de ella. La arquitectura pierde su orientación habitual. Ese cambio expresa visualmente la inversión filosófica del final. La casa había sido construida para cuerpos terrestres humanos. Inundada, pertenece momentáneamente a otros cuerpos. Los delgados se convierten en visitantes torpes dentro de su propio hogar. Aquí la criatura posee ventaja no porque sea más fuerte, sino porque el medio le pertenece. La familia comprende corporalmente la arbitrariedad de su propia normalidad.
Durante años había considerado natural que una casa estuviera llena de aire. Para otro ser, el agua es hogar. La película podría haber desarrollado todavía más esta relatividad de hábitats, pero la imagen resulta suficientemente poderosa. Lo que llamamos ambiente normal depende de nuestro cuerpo. Esa perspectiva conecta con la frase conceptual de Leterrier sobre descubrir que nosotros somos los alienígenas. Ser alienígena no requiere proceder de otro planeta. Basta con entrar en un ecosistema comportándose como si hubiera sido creado para uno mismo. El cine de ciencia ficción ha empleado extraterrestres durante décadas para preguntarse qué significa ser humano. La última casa usa criaturas oceánicas para preguntar qué significa ser terrestre. La diferencia es importante. Humanidad y criaturas comparten planeta, aunque no historia ni hábitat. El conflicto no puede resolverse expulsando al invasor al espacio. Hay que coexistir. La coexistencia introduce una ética diferente de la victoria. En una narrativa convencional de monstruos, el final satisfactorio suele implicar matar, expulsar o contener. Aquí la solución consiste en no matar. Jason debe reconocer que su deseo y su necesidad no son lo mismo. Moura explicó su arco justamente en esos términos. El personaje obtiene una transformación cuando comprende que aquello que quería controlar y proteger mediante fuerza no era exactamente aquello que necesitaba. Esta distinción entre deseo y necesidad pertenece a la dramaturgia clásica, pero aquí adopta un contenido ecológico. La civilización puede querer más consumo, más seguridad, más control y más crecimiento. Quizá necesite límites. La casa sellada es un límite impuesto desde fuera. La madurez consistiría en aprender a establecer límites desde dentro. Esa lectura permite reinterpretar el título una vez más. La última casa puede ser la última casa construida según la fantasía de separación absoluta entre humanidad y naturaleza. Al salir, los Delgado quizá ya no puedan reconstruir el mismo modelo de hogar. La película no muestra suficientemente ese futuro como para convertir esta posibilidad en dato narrativo. Debe entenderse como lectura. El final deja a la familia en movimiento y confirma mediante la radio que probablemente existen otros supervivientes. Leterrier ha señalado que imagina personas vivas en lugares altos, edificios colectivos y otros espacios donde la cooperación habría permitido resistir. La palabra que llega por la radio, un simple saludo entre estática, resulta eficaz justamente porque reduce el horizonte humano a la forma más elemental de comunidad. Después de años de aislamiento, saber que alguien puede responder importa más que saber quién es. Leterrier incluso ha jugado públicamente con el misterio de la identidad de esa voz, afirmando que pertenece a una persona muy icónica sin revelar de quién se trata. Es una pequeña broma extratextual, pero dentro de la película funciona mejor si conserva anonimato. La respuesta importa como prueba de alteridad. Hay alguien. Después de una historia construida alrededor de una familia que solo puede mirar a otros desde las ventanas, 2 sílabas en una radio bastan para reconstruir una sociedad posible. El final posee así un optimismo extremadamente cauteloso. La humanidad quizá haya sido diezmada. La escala exacta del desastre permanece abierta. La casa desaparece como centro absoluto y la familia acepta moverse hacia un futuro sin garantías. No es un regreso, es un comienzo. La estructura circular se vuelve entonces visible. Al inicio, Jason aparece asociado a la pesca y a una relación relativamente ordinaria con el entorno. Durante el encierro, esa actividad se transforma en mecanismo desesperado de alimentación. Al final, el agua ya no es un recurso exterior domesticable, sino el medio que reorganiza la realidad. La pesca, además, contiene otra pequeña ironía moral. Pescar significa extraer vida del agua para sostener vida humana. Las criaturas procedentes del océano invierten después esa relación de poder. No hace falta convertir ese detalle en alegoría cerrada para reconocer la rima. La película está llena de esas transformaciones funcionales. Una puerta comienza como salida y se convierte en muro. Una chimenea comienza como conducto y se convierte en vínculo con el mundo. El agua comienza como clima y se convierte en prisión, luego en recurso y finalmente en medio dominante. La casa empieza como refugio, se vuelve cárcel, después herramienta y finalmente algo que debe abandonarse. Ese encadenamiento otorga al filme una coherencia simbólica que su guión verbal no siempre alcanza. Incluso cuando
los diálogos explicitan demasiado una idea, los objetos suelen haberla contado antes de forma más elegante. La chimenea es quizá el mejor ejemplo. La barrera que sella puertas y ventanas parece absoluta, pero la chimenea ofrece una pequeña imperfección. No permite una fuga completa, solo intercambio limitado. Metafóricamente, la familia sobrevive porque el sistema nunca está totalmente cerrado. Necesita una relación con el afuera incluso cuando teme al afuera. La autosuficiencia perfecta es imposible. El hueco de la chimenea permite recibir agua, atrapar animales y construir sistemas. Es un cordón umbilical irregular entre casa y ecosistema. La paradoja es que Jason utiliza esa conexión principalmente para extraer, mientras Ruth aprende a utilizar la observación para interpretar. El final exige que la relación con el exterior pase de extracción a comunicación. Esta oposición podría resumir toda la ética ambiental de La última casa. No basta con mantener abierto un conducto hacia la naturaleza para obtener recursos. Hay que reconocer que al otro lado existen formas de vida y agencias que no son meros suministros. Por eso resulta significativo que las criaturas no hablen en lenguaje humano. Si pudieran explicar verbalmente su historia, el conflicto se convertiría en negociación convencional. Su opacidad obliga a los personajes a interpretar comportamiento, gesto y contexto. La incomprensión es parte del problema ético. Los humanos tienden a reconocer como sujeto aquello que puede comunicarse de manera familiar. Ruth amplía esa categoría. En esa dimensión, el filme se acerca a debates contemporáneos sobre inteligencia animal, derechos de otras especies y valor intrínseco de ecosistemas. No desarrolla una filosofía sistemática, naturalmente, pero dramatiza la pregunta básica: ¿qué obligaciones tenemos hacia seres cuya experiencia del mundo no comprendemos? Jason responde primero mediante el criterio de amenaza. Ruth propone el criterio de posibilidad. La criatura atrapada durante el clímax es el examen definitivo. Mientras permanezca abstracta detrás de la lluvia, puede ser proyectada como monstruo. Una vez vulnerable dentro de la casa, matar deja de parecer una simple operación defensiva. La compasión surge cuando la asimetría de poder cambia. Esto importa porque la película no pide a Jason que confíe en una criatura mientras ésta lo ataca con ventaja. Lo obliga a decidir qué hacer cuando puede ejercer violencia. La ética se demuestra precisamente cuando uno puede dominar y decide no hacerlo. Aquí el relato es deliberadamente didáctico, pero su lección coincide con la trayectoria material de Jason. Durante 5 años ha demostrado que sabe imponer forma a la materia. Ahora debe demostrar que sabe no imponerla a un ser vivo. Ruth no derrota a su padre, lo convence. Ese matiz sostiene la dimensión familiar del final. La salida no llega cuando la familia se vuelve una unidad homogénea, sino cuando acepta diferencias internas de conocimiento. Sobrevivir juntos no significa pensar igual. La familia funcional de la película no es aquella en la que el padre siempre sabe, la madre siempre resiste y los hijos obedecen. Es aquella capaz de modificar jerarquías cuando la situación lo exige. Por eso resulta insuficiente describir La última casa únicamente como celebración abstracta del amor familiar. El amor, si significa algo aquí, debe convertirse en confianza epistemológica. Creer que la persona a la que amas puede ver algo que tú no ves. Jason ama a Ruth desde el principio. Solo al final confía en su interpretación contra su propio instinto. Esa diferencia es la que permite que el afecto produzca transformación. Anne atraviesa una prueba complementaria. Su concepción del cuidado está ligada a conservar cuerpos y vínculos incluso cuando la materialidad disponible se reduce. Su descenso a zonas inundadas radicaliza ese cuidado. Debe abandonar momentáneamente la seguridad relativa del espacio familiar para ingresar en un entorno que no puede dominar. El agua convierte su cuerpo en vulnerable de una manera distinta. No basta con fuerza, necesita aprendizaje técnico, control respiratorio, confianza en movimientos ensayados. La intensa preparación de Greta Lee se percibe así como prolongación física del personaje. La actriz explicó después que el proceso le enseñó incluso a permanecer con más tranquilidad en el agua y a superar miedos antiguos.
Existe algo hermoso en que una película sobre adaptación haya exigido a sus intérpretes una adaptación real. No hasta el punto de confundir ficción y peligro, desde luego, sino en el sentido artesanal del cine. Aprender una habilidad para que el cuerpo filmado pueda hacer creíble aquello que el personaje debe aprender. La materialidad atraviesa toda la producción. El agua es real, gran parte del decorado se construye físicamente. La criatura tiene componente práctico. Los objetos son realmente modificados. La casa envejece durante el proceso. En una época en que el cine de gran presupuesto suele separar al actor del entorno mediante volúmenes LED, extensiones digitales y previsualización, Leterrier opta aquí por reconstruir una tradición de efectos físicos que conecta con las referencias a Spielberg y Amblin que él mismo ha citado. No debe idealizarse esa elección como si lo práctico fuese automáticamente superior a lo digital. La criatura recibe mejoras de efectos visuales y la película utiliza inevitablemente herramientas contemporáneas. Lo importante es la decisión de mantener un ancla material. Para una historia sobre personas que redescubren el peso real de las cosas, esa decisión tiene coherencia conceptual. La fotografía de Roxette puede apoyarse entonces en superficies verdaderas: gotas, madera mojada, plantas, piel, condensación, suciedad. La textura no es mero filtro. La imagen inicial más cálida y doméstica puede transformarse progresivamente en algo más húmedo, saturado y táctil. La casa parece respirar y enfermar con sus habitantes. Podría decirse que el decorado posee un arco de personaje. Empieza desempeñando el papel de madre arquitectónica. Contiene, cubre, ofrece comida almacenada, agua, camas y calor. Después consume recursos y exige mantenimiento. Finalmente se vuelve incapaz de proteger. Los habitantes tienen que aceptar la muerte simbólica del hogar. Esta pérdida resulta especialmente fuerte porque la vivienda contiene todo lo que les queda del mundo anterior. Cada objeto descartado, para sobrevivir, puede implicar la destrucción de un recuerdo. ¿Qué se quema primero cuando algo sentimental puede proporcionar calor? ¿Qué se desmonta cuando una pieza puede salvar una cosecha? La supervivencia obliga a convertir memoria en recurso. La película no explota siempre estas decisiones con todo el detalle que podría, pero su escenografía permite imaginarlas. Esa es una virtud del diseño. Construye historias laterales sin verbalizarlas. Los miles de pequeños deterioros mencionados por Jenkins convierten el espacio en archivo de acciones. El cine puede narrar mediante ausencia. Si una pared que estaba decorada ya no tiene adornos, no necesitamos ver necesariamente el instante en que fueron retirados. La diferencia basta. El salto temporal potencia ese principio. Una buena elipsis no solo elimina acontecimientos, obliga al espectador a producirlos mentalmente. Vemos a los hijos mayores y construimos 5 años. Vemos el salón transformado y construimos 5 años. Vemos la familiaridad con mecanismos improvisados y construimos 5 años. Esa colaboración imaginativa hace que algunas de las mejores zonas de la última casa sean justamente las que menos explica. De ahí la frustración de parte de la crítica cuando el final explica el origen ecológico con mayor claridad. Después de entrenar al espectador para rellenar huecos, la película reduce el espacio interpretativo. Sin embargo, la explicitud también permite articular su comentario cultural de manera inequívoca. En 2026, hablar de crisis ecológica mediante insinuaciones podría parecer insuficiente para un realizador que quiere vincular consumo, calentamiento, océanos y responsabilidad humana. El riesgo artístico y la urgencia temática no siempre apuntan en la misma dirección. La última casa parece elegir finalmente la legibilidad moral por encima del misterio puro. Eso la separa de The Thing, una de las referencias citadas por el equipo para el tratamiento visual de las criaturas. En la película de Carpenter, la alteridad destruye cualquier confianza ontológica. Aquí la alteridad termina enseñando cooperación. También se diferencia de Alien, donde el organismo es una fuerza biológica casi perfecta, cuya existencia no contiene lección moral para los humanos. En Leterrier, el monstruo deja de ser monstruo cuando entendemos su perspectiva. La referencia a Jaws funciona todavía de otra manera. Spielberg convirtió el océano en territorio de miedo al ocultar el tiburón. La última casa termina pidiendo que el océano sea pensado como territorio perteneciente a otros seres. Esta relectura de tradiciones genéricas forma parte de su interés,
aunque la ejecución no posea siempre la precisión de los modelos. Otra comparación inevitable es A Quiet Place. Las dos películas se apoyan en una unidad familiar, una amenaza externa y una reorganización completa de rutinas domésticas. La diferencia reside en la relación con el conocimiento. En A Quiet Place, los personajes conocen bastante pronto reglas operativas del enemigo y el suspense depende de cumplirlas. En La última casa, desconocer la regla fundamental es la condición del encierro. También puede recordarse 10 Cloverfield Lane, donde la clausura espacial produce incertidumbre acerca de si el exterior es realmente más peligroso que el interior. La última casa elimina esa ambigüedad interpersonal extrema y la sustituye por una ambigüedad ecológica. Y naturalmente, el recuerdo de los confinamientos por COVID atraviesa casi todo. No porque la película reconstruya literalmente una pandemia, sino porque reutiliza emociones, incertidumbre temporal, reducción de contactos, improvisación doméstica, preocupación por suministros y esa extraña mezcla de monotonía y amenaza en la que un día puede parecer idéntico al anterior, mientras el mundo exterior cambia de manera radical. Leterrier y Robinson han admitido esa influencia, y Reuters recogió explícitamente que el director veía el filme como una reflexión sobre cómo sobrevivir mental y emocionalmente y crecer junto a la familia en condiciones de confinamiento. La perspectiva temporal de 2026 resulta importante. La película no apareció en el momento inmediato de la pandemia, cuando las ficciones sobre confinamiento corrían el riesgo de resultar demasiado literales. Llega después, cuando la experiencia ha comenzado a convertirse en memoria cultural susceptible de metáfora. The Guardian situó precisamente el filme dentro de una tendencia de obras que regresan indirectamente a los efectos del COVID mediante historias de género, en lugar de dramatizar frontalmente la pandemia. Este desplazamiento puede ser más fértil porque permite hablar de aquella experiencia sin reconstruir sus acontecimientos específicos. Un espectador no necesita pensar conscientemente en 2020 para reconocer la emoción de observar a un vecino desde la distancia o preguntarse cuándo terminará una situación cuya duración nadie sabe calcular. La catástrofe ficticia convierte lo vivido en estructura emocional. Pero La última casa añade una dimensión que los confinamientos reales no poseían de esa manera, la duración de más de 5 años. Ese exceso transforma memoria histórica en pesadilla hipotética. Muchos espectadores conocen la sensación de semanas o meses de restricciones. La película pregunta qué ocurriría si la excepción se extendiera hasta convertirse en infancia completa. El salto temporal rompe la fantasía habitual de que basta con resistir hasta que alguien resuelva el problema. No llega nadie, no existe montaje de científicos encontrando una cura, no hay ejército, no hay presidente dando un discurso. La perspectiva permanece pegada a una casa. Esta ausencia de instituciones es políticamente interesante. El Estado, el mercado y la infraestructura global desaparecen de la experiencia inmediata de los personajes. La familia se convierte en unidad mínima de organización, pero la película tampoco idealiza por completo esa autosuficiencia. Necesitan el ecosistema, los vecinos, objetos producidos industrialmente antes del desastre y finalmente otros supervivientes. La fantasía individualista del prepper autosuficiente queda parcialmente cuestionada. Jason puede saber construir trampas, pero ninguna familia crea desde cero las tecnologías, materiales y conocimientos con los que sobrevive. Incluso la casa existe gracias a una civilización anterior. La supervivencia humana es siempre colectiva, aunque la colectividad se vuelva invisible. Este punto enlaza con la lectura de las criaturas. La humanidad tampoco es autónoma respecto al planeta. La misma ficción de independencia opera en ambas escalas. Una familia cree que su hogar es autosuficiente. Una especie cree que su civilización es independiente de los ecosistemas. La catástrofe revela redes. En este sentido, La última casa puede entenderse como cine sobre interdependencia. La familia depende internamente de la diversidad de sus miembros. La casa depende de materiales y recursos. Los humanos dependen del mundo no humano. Los supervivientes dependen de saber que existen otros. La respuesta de la radio completa esa cadena. Podría parecer contradictorio que una película tan interesada por la interdependencia esté encerrada narrativamente en una familia nuclear. Esa contradicción es real.
Habría sido posible imaginar una versión más amplia en la que múltiples casas desarrollaran sistemas comunitarios, conflictos distributivos y formas políticas nuevas. La película prefiere concentrar el problema. Eso ofrece claridad emocional, pero reduce la dimensión social. Las ventanas vecinas insinúan otra película que nunca vemos del todo. Cada casa contiene su propio drama. Esta limitación puede ser leída como defecto o como disciplina formal. Leterrier quería una experiencia claustrofóbica y construye una regla de punto de vista. Sabemos aproximadamente lo que saben los Delgado. Cuando los vecinos desaparecen, no obtenemos montaje paralelo. La ausencia es el dato. Esa restricción hace más fuerte el momento final de la radio, porque cualquier voz exterior rompe 5 años de aislamiento narrativo. También explica por qué un estreno doméstico en Netflix posee un curioso efecto autorreflexivo. La audiencia ve una película sobre una casa desde su casa. Leterrier comentó precisamente esa posibilidad. Quería que los espectadores pudieran terminar el filme y mirar sus propias provisiones y familiares de otra manera. Netflix incluso convirtió el concepto en una campaña física llamativa en Los Ángeles. Entre el 6 y el 8 de agosto, un intérprete permaneció dentro de un salón construido en una valla publicitaria elevada sobre Sunset Boulevard y se comunicaba con peatones mediante una pizarra, reproduciendo la lógica de confinamiento y comunicación visual del filme. La acción promocional resulta casi una instalación de arte involuntaria sobre el espectáculo de la intimidad. Un hombre vive encerrado en una casa falsa para que miles de personas lo observen desde una calle saturada de publicidad. La privacidad doméstica se convierte en imagen pública. Y una historia que critica consumo se vende mediante una de las formas más visibles de consumo visual urbano, otra contradicción productiva. El marketing pregunta cuánto tiempo podrías sobrevivir. La película, en cambio, acaba formulando una pregunta distinta. ¿Qué quedaría de ti después de sobrevivir? Son cuestiones diferentes. La primera puede responderse mediante cantidades: comida, agua, herramientas, conocimientos. La segunda exige moral. Jason puede calcular recursos, pero no calcular qué clase de padre será después de 5 años. Anne puede cultivar, pero no detener el crecimiento de sus hijos. Ruth puede adaptarse, pero esa adaptación la convierte en alguien que entiende el nuevo mundo mejor que quienes recuerdan el anterior. El tiempo produce una brecha epistemológica entre generaciones. Los padres desean recuperar, los hijos aprenden a habitar. Esa diferencia podría convertirse, si se prolongara el universo narrativo, en el conflicto más interesante del mundo posterior al encierro. ¿Querrían los adultos reconstruir ciudades y estilos de vida que los jóvenes apenas recuerdan? ¿Verían Ruth y Graham el viejo mundo como hogar o como causa del desastre? La película termina antes de responder, y hace bien en ciertos aspectos porque el final necesita conservar horizonte. La supervivencia solo es dramáticamente significativa si después existe la posibilidad de elegir qué hacer con ella. La voz en la radio abre política, comunidad, deseo y conflicto futuro. No sabemos si el mundo exterior es habitable en términos antiguos. Sabemos que hay otros. Ese mínimo basta. En cuanto a su recorrido industrial, la última casa carece por ahora de la trayectoria tradicional de un estreno cinematográfico cuyos ingresos de taquilla puedan utilizarse para medir recepción. Netflix la lanzó directamente en streaming el 7 de agosto de 2026. Las bases de seguimiento financiero no registran una taquilla doméstica convencional. Por tanto, hablar de éxito o fracaso comercial apenas 24 horas después del lanzamiento sería especulativo. Habrá que observar datos posteriores de visionado, permanencia en rankings y evolución de la conversación pública. Tampoco existe todavía una distancia temporal suficiente para hablar seriamente de legado. Lo que sí puede analizarse es el lugar que ocupa dentro de la estrategia contemporánea del streaming. Una producción de alto acabado técnico, reparto prestigioso y concepto fácilmente comunicable que puede resumirse en una frase. Una familia no puede salir de casa. Ese tipo de premisa tiene enorme valor promocional porque puede expresarse en un tráiler, una miniatura o una frase de interfaz. La dificultad empieza después. Una gran premisa debe sostener aproximadamente 112 minutos, duración que figura en la ficha oficial de Netflix
y en Metacritic, aunque algunas bases registran ligeras diferencias de metraje. Las críticas negativas coinciden precisamente en señalar que el concepto se estira o que el desarrollo no iguala la fuerza del punto de partida. Roger Ebert. Com describió la película como frustrante y olvidable pese a reconocer lo atractivo de la idea inicial. Metacritic recogía esa reseña entre las más severas de las primeras horas. Sin embargo, reducir la película al fracaso de una premisa tampoco hace justicia a su ambición material. El trabajo con la casa, el cambio de soporte fotográfico, los efectos prácticos, la construcción física de la criatura, la inundación real de los decorados y la concepción sonora ofrecen una coherencia de producción poco habitual en un filme que podría haberse resuelto de manera mucho más genérica. Incluso algunos críticos tibios reconocieron esa capacidad técnica. El desacuerdo se encuentra más en lo que la película hace con sus recursos que en la ausencia de recursos. Eso convierte La última casa en un caso interesante de separación entre achievement técnico y eficacia dramática. Un decorado puede ser extraordinario y una escena no alcanzar toda su potencia. Una metáfora puede ser pertinente y su formulación demasiado explícita. Una interpretación puede ser comprometida y un personaje estar insuficientemente escrito. El análisis crítico debe ser capaz de mantener esas afirmaciones simultáneamente. No hay obligación de decidir que una película es íntegramente buena o mala. La última casa es precisamente más interesante en sus fricciones. Quiere ser thriller de supervivencia y fábula ecológica. Quiere ser terror y drama familiar. Quiere emplear textura analógica y espectacularidad digital. Quiere hablar de humanidad utilizando 4 personas. Quiere cuestionar el consumo desde una superproducción distribuida por la mayor plataforma global de streaming. Esas contradicciones no son accidentes externos, constituyen la película, también caracterizan la carrera de Leterrier. Su cine siempre ha mostrado una fascinación por mecanismos, trucos de magia, máquinas, cuerpos en combate, vehículos, cadenas de causa y efecto. En Now You See Me, el mecanismo es espectáculo, en Fast X, movimiento, en La última casa, supervivencia. Jason parece en cierto modo un protagonista leterrieriano llevado al límite, alguien convencido de que el mundo puede comprenderse construyendo el mecanismo correcto. La película necesita después enseñarle que no. Eso convierte el proyecto en una inflexión interesante dentro de la filmografía del director.